dos figuras de este grupo de personalidades de la Iglesia Católica que se elevaron a los altares bajo el proceso de la canonización: el Papa Pablo VI y el arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. Óscar Arnulfo Romero, que fue una canonización muy sentida, muy peleada desde hace mucho tiempo. Había resistencias inclusive al interior de la curia romana. Este obispo que fue martirizado, que fue sacrificado en la hoy República de El Salvador, cuando estaban viviendo la dictadura militar, sobre todo en la década de los 70. El Papa Pablo VI también fue algo muy sentido. ¿Por qué razón? Porque el Papa Pablo VI convocó, junto con su antecesor, el Papa Juan XXIII, al Concilio Vaticano. Al Papa Pablo VI le toca el Concilio Vaticano II inaugurar. Este Concilio Vaticano, que tuvo como característica abrir las puertas, abrir las ventanas para sacudirse el polvo del camino, como decía el Papa Juan XXIII, para llevar a cabo una serie de reformas al interior de la Iglesia Católica, que soplaran nuevos vientos, nuevos aires. Y así fue. Debo advertirles a ustedes que en lo que se refiere a la curia romana, pues siempre los historiadores, los especialistas en la materia, que se les llama vaticanólogos, han dividido a la curia romana ideológicamente hablando en corrientes del pensamiento como el ala progresista y el ala conservador. Y esa lucha luego se ha dado, se ha hecho manifiesta en muchos momentos de la historia de la Iglesia Católica como institución conformada por seres humanos. Entonces este Papa Pablo VI convoca eso, y son los documentos que hoy rigen a la Iglesia Católica para estar fuertemente marcados normativamente de acuerdo con esa serie de reglas y de disposiciones que conducen a la Iglesia Católica hasta los días que transcurren. Hubo oposiciones, hubo resistencias. Recuerdo muy bien el caso del obispo de Econe, Suiza, y que el obispo francés, y que desafió al Papa Pablo VI, como se llamó el obispo Marcel Lefebvre. Él representaba a una ala político-ideológica de ultraderecha conservadora, porque decía que había que continuar con los dictámenes y las disposiciones del Concilio de Trento. Y salieron en esa polémica muchas intervenciones pro y en contra del Concilio Vaticano II, y recuerdo a muchos libros, a muchos autores, porque es un Papa, Pablo VI, el que un servidor recuerda, ya racionalmente hablando, en lo que sería mi propia vida. Me ha tocado ver a varios papas, empezando por el Papa Pablo VI. Entonces, ¿qué provocó esta serie de reformas? Pues fueron de todo tipo, ¿no? Pero fuertemente centradas en la parte doctrinal de la Iglesia y en la parte burocrática. Por ejemplo, una de las disposiciones fue la forma de intervenir y de actuar en lo que sería la misa. Había una misa tridentina del Concilio de Trento, muy conservadora, y una misa, ahora la que vemos, a la que estamos acostumbrados cuando hemos visto el desarrollo de esta celebración litúrgica, que obedece a esos cánones de la Iglesia Católica en el concilio que rige a dicha institución universal. Celebrar la misa en el idioma propio de cada nación, celebrar con la misa con cantos religiosamente populares, ya no con la música sacra, con el órgano, sobre todo tubular, que había en los templos, ya no hablar necesariamente el idioma latín, la conformación desde los altares, como se acostumbró muchos años, el sacerdote dando la espalda, celebrando la misa, pero dando la espalda a la feligresía. Ahora el sacerdote está vuelto hacia el altar, pero mirando de frente a la propia feligresía.
fórmulas religiosas en el terreno de las oraciones, de la propia liturgia de la misa, así como también el tratamiento de los temas muy nodales que han provocado controversias en dicha institución. Me quedo pensando en el caso de lo que sería el divorcio, lo que sería el tema del aborto, aunque debo decir que el Papa Pablo VI hizo una encíclica, aunque representaba al ala progresista, hizo una encíclica que le provocó fuertemente críticas por las corrientes liberales de la sociedad en aquellos momentos. La encíclica, cuando yo digo encíclica, me estoy refiriendo a un documento, es una carta, es lo que se traduce de ese título como encíclica. El documento que hizo el Papa Pablo VI se llama, porque pueden consultar ese documento, se llama Humane Vitae. Está hecho, como se puede apreciar, el título de acuerdo con el idioma latino, el latín como se conoce también, Humane Vitae, o sea, la vida humana. Y ahí hizo una defensa muy fuerte a la preservación de la vida, tanto en temas álgidos, en temas controversiales como la eutanasia, como también en temas muy sensibles que sería el caso del aborto. En esos dos tópicos, en esos dos temas, ahí en ese documento se marcaban las directrices que deberían regir a la Iglesia Católica, como lo sigue haciendo en la actualidad. Pero conforme los documentos básicos del Concilio Vaticano II fueron aterrizando poco a poco de manera piramidal hacia toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, aquí también se habla de una reforma burocrática, de una reforma administrativa. Entonces es ahí cuando se vinieron dando casos sumamente interesantes. Uno de ellos sería precisamente el de cómo asumirían los sacerdotes esos nuevos tiempos que estaba viviendo la Iglesia Católica. ¿De qué años me estoy refiriendo? La década de los 60, decía yo, 1963 con el Papa Juan XXIII, que es la primera etapa, 1965 a la muerte de Juan XXIII y sube a la silla pontificia el Papa Pablo VI, que el que le toca concluir a este Papa Pablo VI el Concilio Vaticano II. Hoy ha sido elevado a los altares el Papa Pablo VI. Entonces alimentó otras corrientes ideológicas. El Concilio Vaticano II, ahí se empezó a ver un comportamiento de un sector importante de la población sacerdotal, del cuerpo jerárquico sacerdotal, llamado teología de la liberación. Esta teología de la liberación la representó fuertemente el otro personaje de la Iglesia Católica al que he aludido al inicio de esta intervención y que ha sido elevado a los altares, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, que lo mataría la dictadura militar a través de sus huestes, de sus grupos de choque, de sus grupos terroristas, por las ideas de esta teología de la liberación. ¿En qué consistía la teología de la liberación? Consistía la teología de la liberación en hacer como más revolucionario el Evangelio de Jesucristo en sus enseñanzas, en llevar más un trabajo pastoral social que una pastoral dogmática y conservadora. Pero eso lo voy a explicar, a seguir explicando en la siguiente pausa. Esta teología de la liberación fue haciendo regiones específicas en todo el mundo. Brasil, viene a mi mente un obispo también que fue representante de la teología de la liberación, Helder Cámara, y también
hubo en otras partes de Centroamérica. Aquí debo destacar la presencia de los jesuitas. La orden de los jesuitas fue la que quizá asimiló más este asunto de la teología de la liberación. En ese sentido, aparecía un sacerdote también llamado Gustavo Gutiérrez en Colombia. Colombia también fue un movimiento donde se arraigó la teología de la liberación, y pues ustedes deben saber que el actual Papa Francisco, como jesuita, pues también siendo obispo allá en Argentina, en su tierra natal, en su país natal, pues le tocó pues enfrentar problemas para conciliar la dictadura militar que prevalecía en su país con el avance, el pensamiento de pastoral social de los teólogos de la liberación, donde estaba fuertemente la presencia de la orden de los jesuitas. Decía yo que esta teología de la liberación tiene como característica ser más revolucionaria, tener una mayor dimensión social. Habría que recalcar eso, una mayor dimensión social a la hora de propagar el evangelio de Jesucristo, y no tanto dogmático o ultraderechistamente conservador. ¿Qué sucedió entonces? Pues esos reflejos se vieron en todo el mundo. Hubo grupos de choque, hubo grupos de confrontación, y eso ha provocado que en la jerarquía católica se den una diversidad de opiniones, una complejidad en la manera de ver y de trazar los lineamientos de las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios. En Huatusco, recuerdo que con relación a la parroquia de San Antonio de Padua, que hoy conocemos, que ha cumplido 50 años, más ya, 51 años de haberse erigido como templo. Si nosotros visitamos la parroquia de San Antonio, podemos ver hacia su interior, a pesar del toque pues modernista que tiene la parroquia y que ahora luce en su esplendor, remodelada, con un sistema de luz que llama mucho la atención y que le hacía falta, pero podemos ver en el interior de la parroquia de San Antonio características de lo que sería una parroquia preconciliar, o sea, preconciliar, antes del concilio Vaticano I y II, que los dos concilios marcaron los lineamientos que rigen actualmente a la enseñanza de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, desde la década de los 60, en que hubo este sínodo de obispos y de cardenales de todo el mundo. La parroquia de San Antonio, yo recuerdo muy bien, aquí viene una forma de compartir con ustedes eso que estoy hablando sobre las visiones diferentes de los sacerdotes, porque yo recuerdo de chamaco que me tocó conocer, siendo chamaco, a el párroco muy querido en Huatusco, Enrique Trejo y Domínguez. Ya siendo canónigo Enrique Trejo y Domínguez, y luego párroco el padre, el sacerdote Luis Palomo, y estaba como vicario el padre Bernardo Fernández García, hubo una serie de desfile en listado de vicarios que recuerdo que me tocó conocerlos. Llegó en esa ocasión un sacerdote que lo ubica a mi mente, que se llamaba Rafael Quirós, y ese sacerdote hoy, ya con el paso del tiempo y haciendo un balance de esto que les estoy compartiendo, resulta que ese sacerdote pues empezaba, yo lo considero como un sacerdote que ya venía imbuido por esas tesis de la teología de la liberación, que es digno de estudiar eso de la teología de la liberación. Lo veía yo con un comportamiento diferente al de los sacerdotes que estaban en la parroquia de San Antonio.
algunos amistades con las que he estado platicando, paisanos míos que conocieron a Rafael Quirós, me hablaban que efectivamente era otra forma de entender y de vivir el magisterio de la iglesia, sobre todo en lo que se refería a su acción pastoral ya como sacerdote, y contrastaba con una posición más oficial, más ortodoxa, sería el término apropiado, del párroco en esos momentos y de los sacerdotes que lo acompañaban. Pero eso le dio un toque muy especial, y luego cuando siguió pasando el tiempo y un servidor fue entrando a la adolescencia, recuerdo que vinieron un grupo de sacerdotes, estoy inmerso en la década de los 70, vinieron un grupo de sacerdotes para llevar a cabo una pastoral juvenil en Huatusco por el sacerdote Arturo Patricio, ya lamentablemente fallecido. Y ahí pues me sonrío porque recuerdo que él, sobre todo él, cuando empezó a celebrar la misa en la parroquia de San Antonio, muchos de los feligreses, sobre todo adultos, se desconcertaban por la manera diferente como celebraba la misa. Era una forma de celebrar. Pues ahí por primera vez, fíjense qué cosa tan interesante, por primera vez él fue, y no creo equivocarme, él fue un sacerdote que en plena misa, cuando vino el momento de la consagración, eliminó eso de el Señor esté con vosotros. Se decía durante mucho tiempo, se dijo así: el Señor esté con vosotros, que es una expresión muy propia que nos viene de la península ibérica. Y entonces ese sacerdote empezó a decir, así con mucha familiaridad, eliminó más bien la palabra vosotros y dijo: el Señor esté con ustedes. Y la feligresía se quedó así como sacudida en su actitud y en su conciencia de qué era lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que ese sacerdote ya no dijera la fórmula en la consagración de el Señor esté con vosotros, sino decía el Señor esté con ustedes? Y luego ese sacerdote, cuando vino el momento de dar la comunión, y que la gente estaba acostumbrada a que recibir la hostia de manos del sacerdote, que iba directamente de la mano del sacerdote a la boca, de repente dijo: pueden recibir la comunión, pongan su mano, o unan sus dos manos y les pongo la hostia en la mano. ¿Cómo era posible eso? Las personas, la feligresía, se quedaban sorprendidos. A lo mejor algunos hasta llegaron en una posición extrema a decir: pues no, ¿qué nos está dando un sacrilegio? Y ese sacerdote también agarró y ya cuando iba a dar la comunión, ya no llevó las hostias en el copón dorado, metálico, sino que pidió un cesto. Por primera vez los feligreses se dieron cuenta que era un cestito, así como un cesto, sí, un cestito así, cuando agarramos para ponerle el pan con el que lo acompañamos en la cena o en el desayuno. Y eso generaba una verdadera revolución y asombro mental. Pero ¿qué les parece si lo sigo platicando en la siguiente sección? Pues fíjense qué les parece repartir las hostias en un cesto. Y mucha gente se inconformó. Yo recuerdo, porque todo esto que estoy platicando, pues quiero que valoren el hecho de que aquí está un testigo que vivió esa situación. Y recuerdo que se hacían comentarios de que este sacerdote pues venía con esa finalidad de marcar los nuevos lineamientos
de la Iglesia Católica, en este caso sobre la celebración litúrgica. La celebración litúrgica viéndose específicamente en el terreno de la misa. Pero tanto el padre, sobre todo al padre Rafael Quirós, parece ser que el comportamiento que iba teniendo pues le generaba luego problemas con su jerarquía inmediata, que eran los que estaban al frente de la parroquia aquí de San Antonio. Pero es que soplaban nuevos tiempos. A ver, y aquí esto que estoy platicándole con ustedes, ¿saben qué empezó a suceder? Estábamos acostumbrados al órgano. Primero era el armonio, que el señor Aragón, con esa voz de barítono que tenía, interpretaba los cantos religiosos de la Iglesia Católica. Este señor Aragón armonizaba la misa cuando la celebraba en todo ese tiempo que estuvo el párroco Enrique Trejo y luego con el padre Palomo. Luego vino el órgano electrónico que fue eliminando al armonio, pero la gran sorpresa que vino por parte de la feligresía es que de repente empezaron a aparecer grupos musicales, conjuntos musicales para amenizar las misas en esos momentos. Pues estaba el ritmo a go-go, el ritmo del twist, el tipo rock o rock pesado, rock and roll que se escuchaban en el ambiente musical de México. Pues resulta que estos grupos musicales empezaron a actuar, a musicalizar los cantos religiosos en la misa, y la gente se espantaba. Decían, ¿cómo es posible que en la misa se esté escuchando la guitarra eléctrica, la batería, el bajo? ¿Cómo es posible? Hasta también aparecieron, amigas y amigos de las redes sociales, fíjense que aparecieron las misas en mariachi, musicalizadas con el mariachi. Esto lo hizo, de los primeros que hizo eso aquí en México. Voy a citar a un obispo que lo recuerdo muy bien, le llamaban el obispo rojo, era el obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, y le decían el obispo rojo porque también era un exponente de la teología de la liberación, y este obispo pues venía imbuido de esa nueva forma de pensar para proyectarla, emanada del Concilio Vaticano II, y recibió muchas críticas. Y él por primera vez aquí en México celebró la misa acompañada con mariachi. En esta ocasión, para ser más exacto, este 3 de noviembre pasado, yo asistí a una boda aquí en la parroquia de San Antonio, en la que amenizó la misa de boda de un amigo mío muy estimado. Amenizó un grupo folclórico latinoamericano, muy al estilo del grupo del Clen Huicani de la Universidad Veracruzana, y ahí todos los feligreses escuchamos los cantos religiosos, pero al estilo de la trova latinoamericana. ¿Se dan cuenta de cómo los tiempos han cambiado? Y muchos feligreses decían ya desde aquellos momentos en que se gestaban los cambios hasta la actualidad, decían, ¿pero qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que estaba sucediendo es que se estaba haciendo a un lado, se estaba mandando como mensaje que la música sacra no necesariamente tenía que estar ya imponiendo los rituales católicos, sino que podía venir la música vernácula para ser interpretada en los cantos religiosos, pero con los nuevos sonidos musicales propios de la población. Y en ese tenor de cosas es como la feligresía se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. O sea que la Iglesia Católica ha cambiado, ha ido cambiando en esa adaptación de su manera de ver la vida y sobre todo de la liturgia. Hubo entonces un obispo, como el que he citado, que hoy ha sido elevado a los altares, Óscar Arnulfo Romero, que encabezó ese ejército de sacerdotes, ese cuerpo de sacerdotes, jerárquicamente hablando, para decirles a la feligresía que esto estaba cambiando, que estaban soplando nuevos tiempos.
y sobre todo con el Concilio Vaticano II, pugnado por el otro Papa al que me he referido, Pablo VI, que hoy han sido elevados a los altares. Usted se preguntará, amigo o amiga de las redes sociales, si fue conveniente elevar a los altares a el Papa Pablo VI o a el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, que fue martirizado y fue sacrificado por la dictadura militar de su propio país, El Salvador. Bueno, mi opinión personal es de que al interior de esta institución, la Iglesia Católica, y cuando se trata de reconocer a sus héroes, así le llamo yo, son los héroes de la Iglesia, los santos son los héroes de la Iglesia. Y ojo en lo que yo quiero destacar, en mi opinión, cuando me preguntan eso. Creo que si hay dos corrientes, como así se puede vislumbrar, como así se puede ver en el Colegio de Cardenales, si hay dos corrientes que prevalecen, una la conservadora y otra la progresista, el ala progresista y el ala conservadora, yo pienso que se tienen que conciliar esos intereses y hay que tomar en cuenta entonces, para elevar a los altares, como así acostumbra la Iglesia Católica, a personalidades, a sus héroes de ambas corrientes ideológicas. No debe prevalecer una corriente nada más que el ala conservadora, sino que tiene que prevalecer el ala también liberal, conjuntarse, combinarse. Recuerdan que hace poco fue elevado a los altares el Papa Juan Pablo II. Esa canonización, así como ha habido canonizaciones muy largas, como la de el obispo Romero de El Salvador, la de Juan Pablo II fue así ipso facto, dice el latín, o sea, al instante, de hecho, en automático, pronto, rápido. Todo eso quiere decir ipso facto. ¿Y por qué? Porque decían que cuando murió el Papa Juan Pablo II, que estuvo al frente del pontificado alrededor de 28 años, decían que en la plaza de San Pedro, cuando se da a conocer que había muerto Juan Pablo II, la feligresía que estaba agolpada en la plaza de San Pedro empezó a decir en italiano, santo súbito. Esa es la expresión, santo súbito, que quiere decir santo ya. Entonces, independientemente de cómo se manejan estos procesos de la beatificación, porque deben saber que para elevar a los altares a una personalidad en la Iglesia Católica pasan por diversos procesos. Por ejemplo, el tiempo en que se le reconoce como siervo, como beato, hasta llegar a ser santo, que es con el proceso de la canonización. Pero si en unos es lento, si en otros es más rápido, insisto, independientemente de eso, se tienen que conjuntar los intereses, porque hay personalidades que merecen ser llevados a los altares, no importa de qué corriente ideológica vengan, siempre y cuando tengan los merecimientos para ser reconocidos. Los santos de la Iglesia Católica son los héroes que se manejan en la sociedad civil histórica. Y ya se dieron cuenta, pues, de cómo hasta en los lugares más pequeños, en los lugares más recónditos, hemos tenido esa situación, se ha vivido esa situación. Huatusco no es la excepción. Y hoy, a través de este programa que TRC Play me está permitiendo comentar, pues con esa derivación de las canonizaciones que ha hecho el Papa Francisco, pues podemos entonces estar conocedores de que hasta aquí en Huatusco empezamos y tuvimos la presencia de sacerdotes ya fuertemente imbuidos con la teología de la liberación, como el sacerdote al que les he mencionado, Arturo Patricio, o aquel vicario que hubo aquí en Huatusco, el padre Rafael Quirós. No sé si viva o si ya haya muerto, pero desde aquí vaya un gran recuerdo
hacia estos sacerdotes, a los dos los conocí, y yo creo que usted, amiga y amigo de las redes sociales, y más si es usted creyente, se podrá dar cuenta ya en los sacerdotes que van conociendo y con la forma como tratan, por ejemplo, la misa, se podrán dar cuenta de cómo están imbuidos con estas formas de pensar. Por hoy, muchas gracias por atender a este comentario y nos vemos la próxima, esperando se encuentre usted muy bien.